Muchachones, hoy tenemos 3 historias que vamos a contar pila de ápera. Mano, empiezo con la tuya, loco, de Juan. Ok, esta historia es como yo llegué a RD, porque si ustedes son de la gente que se han quedado viendo los podcasts, no sé qué, Sí, ¿verdad? Ustedes van a fieles. saber que yo estaba en Bélgica, Ujú. ¿verdad? Loco, yo fui al aeropuerto, Fui del ¿verdad? aeropuerto. Quedaban como 4 o 3 horas para que salga el tren. Les dije Muchísimo. el tren. El avión, madre mía. Bueno, no importa. Nada, nada, se quedaba poco tiempo y yo estaba en fila, la fila era larguísima y yo pude ver que a mis amigos, me despedí de unos mexicanos, que no sé Te qué, despediste que yo me muchísima gente. Me reuní loco con los dominicanos, ¿verdad? Y estamos el grupo de gente haciendo la misma fila juntos y no sé qué, ¿verdad? Tiré 2 maletas, ¿verdad? Porque son tres pasos. Tirar maleta, seguridad y después montarse en el avión, ¿verdad? Te Loco, mirabas raro con el arco. papá, atiende. Yo tenía una cosa así, loco, ¿verdad? El cosa del arco, ¿verdad? El bulto. Y como que viene y me preguntan, Manuel, ¿qué es eso? ¿Un violín? Y yo que, no, un arco y flecha. Yo me quedé que, ¿qué? Oye, Oye, yo no sé, esperaban que yo tuviera un arco y flecha, que Ok, yo ¿y practicaba, entonces qué pasó? ¿verdad? Loco, cuando yo iba a tirar el arco y flecha, porque eso tiene que ir que en la parte del almacenamiento del avión, viene la tipa y me pregunta, ¿qué es eso que llevas ahí? Y yo estoy como que, uy, me puse nervioso porque yo no sabía si me iban Claro, a dejar llevar o no. claro. Viejo, yo dije que, ¿Por bueno, un qué tú arco le y flecha. dijiste? Yo le dije la verdad, un arco y flecha. A mí un amigo mío que me está diciendo que tira con violín, tira con violín. Ok. Papá, Loco, pero espérate, loco. Ajá, ¿qué? Cuando yo fui al aeropuerto una vez, en un avión, lo que había un pana que te estaba ahogando, que era un viejo y le dieron dice, una tanque de oxígeno. Y al hijo que estaba al lado le dieron un romo, loco. No Yo hay me estaba forma. curando, O sea, tú me estás papá. diciendo que a un viejo le un dieron una robo. vaina de oxígeno y a otro le dieron un Loco, que romo. sí, que sí, que sí, Pero los dos que estaban sí. sentados uno al lado del otro. Yo estaba al lado del viejo tenía un puto tanque de oxígeno puesto. Qué Y al hijo le diablo, dijo, pásame un loco. romo. Y le dieron un romo. Y estaba bebiendo romo. En Papá, cura. a mí me Pero eso pasó, era, loco, una vez que yo estaba de que en un era avión y una tipo me empezó a hablar de un sándwich que ella se compró, loco, de la bendita nada, de que tenía tomate, un ratón, yo creo que tenía adentro, loco. Y yo dije que a mí no me importa, de verdad, pero ok, está muy heavy, loco. Eso es increíble, un sándwich, loco, en un avión. Wow. No, pero loco, Mano, no. La comida de mi avión, ¿verdad? Loco, me dieron una pasta que sabía pila de bien, pero yo venía con las expectativas pila de baja, Claro, porque la ¿verdad? comida del avión es muy mala. una Loco, es que mierda. normalmente es muy mala. Pero y Miguel, cuando vino de Alemania a República Dominicana, a él no le dieron ni agua, ni comida, el avión no tenía televisión, era un No le vuelo dieron Estaban bajos de agua. recursos, estaban bajos de recursos. No le dieron agua, loco. 9 Loco, no horas. había agua. 9 horas sin agua y sin comida y sin televisión y sin. Loco, y él ahí con un calorazo, loco, de que con muchísimo abrigo y vaya, que uno se pone encima, porque uno está que no, para que el peso de la maleta no de que de más y yo tenga que pagar extra. Loco, Miguel sí Gracias. te la pasó mal en ese avión. Loco, qué vaina, el diantre. En verdad, uno la pasa mal en un avión a veces. De que yo he tenido Loco, loco. turbulencia, lo que yo he dicho, de que el diantre se va a caer el avión. O sea, de que yo no No, salgo vivo de aquí. Que no, Juan, sí. fue cuando el avión va de que así como normal y uno está así como sentado y entonces como que hace así, ¡uf! Entonces como que el diablo, loco, Ajá. loco, y eso Loco, pasa como que al final y un chino al principio, en Sí, sí, verdad. sí, que hace la del sapito. Al loco, sapito. a mí eso me da un pique, loco. Cuando la gente tiene comida, loco, que se le cae. Dije, porque el avión. No, ¿verdad? Loco, Loco, no. yo no sé por qué no la agarran. Es Loco, increíble. una vez yo estaba viniendo, dije, de Miami a RD. Dos tipas se empezaron a jalar el cabello. Bravo por mi madre, loco. Papá. Y, Llegamos de RD y una tipa estaba lenta. Y le digo, que tu maldita madre. A la otra. Y la otra fue corriendo, papá. A y, jalar y, el y qué estaban cabello. haciendo Pa. alrededor? De que grabando, de que diciendo que no se peleen. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? La gente lo ignoró, en verdad. Papá, le ignoró el No, diantre. yo también estaría igual, yo estaría como que, de que yo no me voy a meter en eso lío, en verdad. Yo solamente estuviera de que viendo el espectáculo, loco. Tú te El estarías Luego bebiendo tu bebida, debemos ¿verdad? hacer, debemos hacer una broma en un aeropuerto. Un día. Hay pila de bromas que se pueden hacer, en verdad. Y que yo me ¿Verdad? imagino, de que en la vaina esa de recoger la maleta, nos ponemos de que a correr ahí, como si fuese una vaina del gimnasio. Eso tira. El hermano va y grita bomba en el No, aeropuerto. no, no, imposible. Papá, no, mira, es que lo sacan de una vez. O lo Ah, invitan a un trago, yo no sé, me una de meten dos. por eso. Sí, exacto. Pero, mano, ¿qué se te ocurre hacer en un avión, por ejemplo? Loco, en un avión, una vez, yo vi, o sea, ¿entiendes? Rapaz. En los viajes largos, uno se pone de que a leer, no sé qué, Sí, o sí, una vaina aburrida. Ujú. nada, loco, yo me pongo y yo me paro, loco, de que para caminar un chin a veces.
En el Lo que avión, pasa es que- en el avión tú te paras. En el avión. Porque si uno llega Hermano se nueve pone a horas, acechar la zafata. De que tú Tú te paras en la pones a mesa de acechar lo la otro. azafata. se te jode la pierna si uno dura 9 horas sentado en un avión. Loco, es que no hay forma. Tú te pones a caminar por el pasillo. Sí, por el pasillo. Algunas veces hay que ir para el baño, no sé qué. Pero ustedes nunca miran a la zafata y se ponen a hacer teoría. Papá, ¿Qué di que, pasaría? en verdad, yo he escuchado esto, de que si el avión se está cayendo, las zapatas se ponen locas, y si no, ellas están chilling. Entonces, eso para que lo sepan los que están escuchando, un dato curioso. Tú Bueno, ves. sí, cualquiera se pondría loco si el avión se va a caer. Sí, sí, bueno, en verdad, no se puede hacer mucho si el avión se está cayendo, pero bueno. No, pero atiende, yo estaba con un grupo de dominicanos yendo para acá y había una que estaba así como que medio nerviosa y yo estaba aquí dije, no te preocupes, es más probable que tú te mueras en un carro, de camino al aeropuerto o saliendo del aeropuerto que en un Sí, avión. Estadísticamente, esa es la verdad. claro, yo me acuerdo que nosotros buscamos en el curso una vez cuántos aviones se caen al año, y eso fue una estadística muy sorprendente, la verdad. ¿Cuál era el número? Yo no me acuerdo, pero era muy impactante.